es no la imposición de trastornos mentales y físicos. Siguiente. Por eso en el Perú se quiso proponer una ley, la ley Mordaza 1323, que castigaba a quienes discriminaban por orientación sexual e identidad de género, primero diciendo que era como agravante, pero después en la ley decía, aun cuando es a través de Internet. Y obviamente a través de Internet no se hace homicidios, se expresa opinión, a través de Internet o medios análogos. Lo que eso representa es una ley Mordaza. Siguiente, por favor. Por eso desde el 2011, la Coordinadora Nacional Pro Familia ha venido marchando, siguiente por favor, todos los años, cada 4 meses en promedio, alrededor de todo el país, para hacer frente a esta nociva ideología de género que se pretende imponer en nuestro Perú por medio del lobby y por medio de la presión. Y creo que nosotros tenemos la responsabilidad como ciudadanos de levantarnos a defender los derechos humanos y los derechos fundamentales de nuestros hijos y, ¿por qué no?, ejercer nuestros derechos. Cuando un derecho se deja de ejercer, es un derecho que por las puras vas a defenderlo teóricamente. Tenemos expertos en defender el derecho en teoría de libertad de expresión, conciencia. Hace falta quienes ejerciten ese derecho. Hace falta que quienes son cristianos realmente sean el estandarte y baluarte de la verdad y asuman las consecuencias de decir y proclamar la verdad. Porque nosotros seguimos una moral categórica, a tiempo y afuera de tiempo. Nos escuchen o no nos escuchen. No nos guiamos consecuencialistamente, sino categóricamente en obediencia a lo que es la verdad. Ahí podemos ver, esas fueron las últimas marchas que se hicieron en el Perú, más de 1,5 millones y después 1,5 millones de firmas, y gracias a Dios, de los 5 decretos legislativos con ideología de género en el Perú, los 5 han sido derogados en la comisión, 2 en el pleno, y Dios mediante los otros 3 mañana en el pleno. Muchas gracias. Muchas gracias a Cristian Rosas por su intervención en el tiempo perfecto. Quiero recordarles a los distinguidos miembros presentes aquí en esta conferencia que si tienen el ánimo de realizar alguna pregunta, habrá personas que recogerán sus preguntas tanto para el señor Cristian Rosas como para el profesor Benigno Blanco, ¿no? Sin más preámbulo, cedo la palabra al profesor Benigno Blanco para que empiece su disertación. Muchas gracias. El audio. Ese funciona. Sí, pero... Buenas noches de nuevo. En primer lugar, mi agradecimiento al Arzobispado de Lima por el honor que me confiere al permitirme estar hablando ante todos ustedes de un tema que me parece que es uno de los fundamentales de nuestra época, que es la sexualidad de nuestros hijos. He preferido hablar sentado antes que con el micrófono en la mano, porque mi experiencia dice que la ley de la gravedad me puede, y si voy hablando voy bajando el micrófono y ustedes no entenderían nada, ¿no? ¿Qué es la ideología de género? En un resumen rápido, desde el punto de vista antropológico, no el jurídico que hemos oído estupendamente explicado. La ideología de género es una filosofía, una visión del ser humano que parte del prejuicio de que en materia de sexualidad no hay nada que sea natural, que el cuerpo humano en su constitución física y morfológica no nos dice nada sobre nuestra sexualidad, que todo lo que históricamente se ha pretendido asociar al cuerpo humano, feminidad, masculinidad, vinculación finalista a la reproducción,
es un invento cultural de una sociedad patriarcal que han querido imponer un modelo de distinción entre hombres y mujeres que solo ha servido para que los hombres dominemos a las mujeres a lo largo de la historia. Y que ha llegado el momento de liberar a la mujer y con ella al hombre de esa visión que no tiene ningún fundamento jurídico. Como según la ideología de género en materia de sexualidad no hay nada natural, es cada persona la que define de forma libre y autónoma la dimensión sexual de su personalidad, que es eso que la ideología de género llama orientación afectivo-sexual. Y como es cada persona sin condicionamiento ni señal previa ninguna dimanante de su propio cuerpo. La decisión mantiene la dignidad de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud. Indica que el principio de una sola China coincide con lo que piensan en otras partes del mundo y representa una tendencia general. China celebra la decisión. Y por lo tanto, todas las orientaciones afectivo-sexuales, por utilizar la misma terminología de los ideólogos de género, que deciden cada uno de los seres humanos son igual de valiosas. Homosexualidad, bisexualidad, heterosexualidad, transexualidad, y si a alguno se le ocurre otra cosa más, son opciones personales igual de buenas y valiosas sobre las que no se puede decir nada más. En materia de sexualidad, todo es igual de valioso. Y por eso los adalides de la ideología de género descalifican a aquellos que discrepamos de esa forma de ver las cosas como si fuésemos homófobos, otro de los términos creados en el contexto de la ideología de género. La palabra homófobo indica miedo a la igualdad. Homo en griego es igual. Homófobo sería aquel que tiene miedo a la igualdad, aquel que no admite que en materia de sexualidad todo es igual de valioso, aquel que afirma que hay opciones más valiosas y menos valiosas, opciones más naturales o menos naturales, más convenientes o menos convenientes. La ideología de género, como todas las ideologías, tiene una cierta vocación totalitaria. No solo afirma una visión personal de las cosas, sino que pretende imponer a todo el mundo esa visión de las cosas. Las ideologías que hemos conocido en el siglo XX, comunismo, nazismo, partían también de un prejuicio, de un análisis de la realidad que les llevaba a presuponer que habían detectado la causa de los problemas e injusticias habidos en la historia de la humanidad y quisieron imponer una solución, la construcción del paraíso en la tierra sin clases sociales, experimento comunista, o la construcción de la Alemania aria sin judíos, consecuencia de la ideología nazi. La ideología de género tiene también una agenda política. No se limita a hacer un juicio filosófico, sino que asocia ese diagnóstico de los males específicamente de la mujer en la historia de la humanidad, una agenda política que pretende, apoyándose en el poder político, cambiar la forma de pensar y de organización de toda la sociedad. ¿En qué consiste esa agenda política? Utilizo términos de las propias ideólogas de género, deconstruir todo lo humano, como dice Judy Butler. Hacer que la moral, el derecho, la costumbre, el lenguaje, la forma de pensar y de decir y de organizar la sociedad erradique ese invento cultural que es lo masculino y lo femenino. Porque como en materia de sexualidad no hay nada que sea natural, tampoco hay hombres y mujeres. Eso es un invento cultural histórico clasista, que permite precisamente por su división, hombres-mujeres, el dominio de una clase, los hombres, sobre la otra, las mujeres. Según esa agenda política, hay que utilizar el poder político, y ahí sí les interesa el poder político, para introducir en la sociedad esa deconstrucción del derecho, del lenguaje, de la moral. Los pasos de la agenda política de género, que es una agenda en estos momentos con proyección universal, se manifiestan de forma distinta según los países, las circunstancias, los tiempos, pero suponen una presión continua sobre todos y cada uno de los países, en España lo hemos padecido, para ir cambiando todo lo que asocia la cultura tradicional a la dualidad hombre-mujer. En España la agenda de género se aplicó de forma intensa
a partir del año 2005 con leyes que primero cambiaron la definición del matrimonio para pasar de la consideración del matrimonio como una institución específica para la unión entre hombre y mujer a una definición legal del matrimonio que lo considera institución abierta a la unión de cualesquiera adultos, sea cual sea su orientación afectivo-sexual. Es decir, no es una ley de matrimonio homosexual o igualitario, aunque la llamen así, sino que es una ley que deconstruye el concepto de matrimonio para excluir del mismo cualquier referencia al carácter binario hombre-mujer. Y después, como el matrimonio queda así reducido a una mera expresión de la afectividad sexual entre personas, se introdujo un mes después, hablamos de junio del año 2015, una ley que permitió la disolución por divorcio del matrimonio a petición de cualquiera de los cónyuges unilateralmente, sin necesidad de alegar causa ninguna y aunque el otro cónyuge se oponga, porque ya el matrimonio es puro afecto y solo puede durar lo que dure el afecto. El matrimonio ya no está vinculado a ningún interés público, como puede ser la maternidad, la paternidad, que exija un cierto rigor al menos en la consideración de su duración. Y después se transformó la legislación del registro civil, que es donde en España se define la personalidad jurídica y donde se nos inscribe a todos los ciudadanos que nacemos en España, nada más nacer, con los datos que en ese momento constan de nosotros, que son quién es papá, quién es mamá, dónde hemos nacido, en qué fecha y cuál es nuestro sexo. Y a partir de esa reforma del año 2007, cualquier adulto puede cambiar la inscripción de su condición de varón o de hembra por la inscripción del sexo sentido, de la percepción subjetiva del propio sexo, aunque no se corresponda con la característica morfológica y genital de su cuerpo. Es decir, yo podría inscribirme como mujer. De esta manera, con esta reforma en la práctica, se está sustituyendo en la definición jurídica de la persona el sexo como un dato dado, observable, por el género como una manifestación subjetiva del psiquismo afectivo de la persona. Y después se considera y regula el aborto. En España sucedió en el 2010 como parte de lo que llaman salud sexual y reproductiva de la mujer. Porque en esta concepción de género, como la sexualidad no tiene nada que ver con la reproducción, el quedarse embarazada es algo negativo que limita la libertad. Y como toda mujer tiene derecho a su libertad reproductiva, tiene derecho a que el Estado le garantice el acceso al aborto libre y gratuito si lo desea. Las ventas ha sido bastante. Y eso es lo que hizo la reforma en la materia en España del año 2010 aún en vigor. Y el siguiente paso teórico es, una vez que el ordenamiento jurídico, las leyes en vigor, han sustituido la antropología clásica sobre la persona por la nueva antropología de género, hay que enseñar en la escuela esta nueva antropología y moral de género porque es la única democrática y legítima en una sociedad plural, porque es la que está en las leyes. Y es la fase en que estamos en este momento en España. Y la agenda político de género se cierra después de estas reformas con leyes que sancionan la discrepancia, leyes que sancionan con multas o incluso penalmente como delito de odio a quienes no piensan en clave de género, a quienes califican a estas leyes de injustas o a quienes se niegan a que en la escuela a sus hijos se les visibilice. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de género, esta forma de entender la sexualidad a sus hijos. Y como les digo, este no es un tema español ni solo peruano, es un tema que en este momento es el debate ideológico del siglo XXI en todo el mundo occidental por causas variadas en las que podríamos profundizar si ustedes quisiesen en el coloquio. Yo no conozco bien Perú, aunque llevo aquí 48 horas he intentado enterarme de cómo están las cosas, pero sí les digo que a Perú le pasará lo mismo que a España, o por lo menos se intentará que pase, y a Chile, y a Brasil, y a la India, y a Singapur, y a Nigeria. No es que Perú tenga nada de especial. Y por lo tanto, me gustaría transmitirles la reflexión de un español que ha visto esto un poco antes que ustedes, porque nos ha llegado a España un poco antes. En España también, cuando todas estas leyes se nos plantearon y fueron debatidas, nos manifestamos, quizá no en un número tan significativo como el que ustedes han conseguido movilizar. Aquí, según he visto en esas fotografías, hicimos recursos a los tribunales, presentamos iniciativas legislativas populares avaladas por millones de firmas al Parlamento, acudimos a los medios de comunicación, a todo tipo de debates y hemos perdido.
En términos políticos, no hemos conseguido derogar ninguna de estas leyes ni evitar su aprobación. Pero yo no creo que hayamos hecho un trabajo inútil, porque con este tipo de leyes aprobadas o sin ellas aprobadas o mientras se aprueban, lo que importa de verdad son las personas, más que las leyes, aunque las leyes son muy importantes porque inciden en las personas. Y por lo tanto, si aprovechamos, españoles o peruanos, todos estos debates, estas iniciativas legislativas, estas confrontaciones ideológicas de nuestra época, para clarificar nuestras ideas sobre la sexualidad humana, para encontrar nuevos argumentos para asentar nuestras convicciones en esa materia y para actualizar nuestra responsabilidad en la educación en materia afectivo-sexual de nuestros hijos, habrá servido para algo todo esto. Y así, cuando pasen estas leyes, estas modas ideológicas que pasarán, quedará un resultado positivo. Sin embargo, si centramos nuestras energías exclusivamente en ese debate político y jurídico que hay que hacer con todas las fuerzas, si perdemos esa batalla política y jurídica, parecerá que no podemos hacer nada. Y claro que se puede hacer mucho. Por eso van a permitirme ustedes que, saliéndome un poquito de este marco del debate legislativo, jurídico y de movilización social, les hable de lo que me parece más importante que en este contexto podemos hacer todos y cada uno de aquellas personas que somos poco importantes. Los que no somos gobernantes, ni legisladores, ni jueces. Los gobernantes, legisladores y jueces, además, pueden y deben hacer muchas cosas. Pero, en todo caso, todos, ustedes y yo, aunque seamos poco importantes, aunque seamos irrelevantes en términos de pasar a los libros de historia, podemos hacer mucho para ganar esta batalla ideológica de nuestra época, que es ocuparnos de valorar la sexualidad y educar a aquellos que dependen de nosotros en un profundo aprecio a la sexualidad responsable. Y eso lo podemos hacer todos. El que fuera presidente de la República Checa y que participó en el derribo del muro de Berlín, porque lideró el movimiento de la Carta 77 en Checoslovaquia contra el comunismo, escribió un libro explicando cómo había sido la revuelta checa contra la dictadura comunista en aquellos años 70, 80 del siglo pasado, y ese libro lo tituló de la siguiente forma: El poder de los sin poder. Y en él explicaba cómo gente sin ningún poder frente a una dictadura totalitaria, como era la comunista, escritores, poetas, ciudadanos amantes de la libertad, fueron capaces de derribar lo que parecía una dictadura que duraría miles de años. Porque la gente sin poder, como probablemente se sientan ustedes, y como no es que me sienta, sino que sé que lo soy yo, alguien sin ningún poder, podemos hacer cosas de una inmensa trascendencia. Si somos capaces de hacer patente en el contexto personal, familiar, de amistad, de relaciones sociales en que nos movemos, la verdad sobre el ser humano, que es lo que está en juego en el debate actual sobre la ideología de género. Por eso me parece que esta es una época que nos plantea a todos los que nos sentimos responsables de nuestra época, y todos somos responsables de nuestra época por estar en ella. Yo no soy responsable del siglo XIII porque no estoy allí, pero sí soy responsable del siglo XXI porque estoy aquí. Y si no me ocupo de moldear el siglo XXI con mis pequeñas fuerzas, soy un irresponsable. Por eso quisiera invitarles a todos ustedes, a los que no conozco, incluso por estos focos ni les veo la cara a la mayoría, a que piensen si no pueden ustedes hacerse responsables, repito, más allá de los debates políticos, de cómo valora la sexualidad la sociedad peruana. No en abstracto, sino aquella parte de la sociedad peruana en que ustedes influyen porque se codean con ella todos los días, porque se trata de esos peruanos con los que hablan, con los que pueden influir, que son aquellos a los que educan, que son sus hijos, su mujer, su marido, sus amigos, esos a los que ustedes pueden influir mucho más que todas las leyes que apruebe el Parlamento, porque los tienen al lado. Y para poder asumir esa responsabilidad de configurar en positivo el aprecio a una sexualidad responsable de los buenos peruanos, van a permitirme que les recuerde qué es la sexualidad. Puede parecer obvio y quizá sea hacerles perder el tiempo,
Pero a lo mejor no está de más de vez en cuando pararse a repensar lo obvio para ver si lo tenemos bien asentado. Y para eso yo les invitaría a mirar a los seres humanos. La mejor manera de conocer qué es cualquier aspecto del ser humano es mirar a los humanos. Y si uno mira sin prejuicios a los seres humanos, lo que ve evidentemente de entrada es que los humanos son o chicos o chicas, o hombres o mujeres, y no hay otra cosa. XX o XY en términos biológicos. Y puede haber anomalías cromosómicas, estados intersexuales, como nos recordaba, pero siguen siendo X o de XY, con anomalías. Esto quiere decir que solo hay dos formas de ser un ser humano, que es o ser hombre o ser mujer. Y no hay otra forma de vivir la condición humana. O se es hombre o se es mujer. Yo soy hombre las 24 horas del día de todos los días de mi vida porque no puedo ser otra cosa. Mi esposa, que se llama Dolores, Loli, es mujer las 24 horas del día de todas las horas de su vida porque no puede ser otra cosa. Y eso es así antes de que ejercitemos nuestra libertad sexual y después y hagamos lo que hagamos con ella, porque es lo que somos. Y lo que somos no se puede cambiar. Podemos cambiar lo que hacemos con nuestra libertad, luego hablaremos de la libertad sexual, pero lo que somos no lo podemos cambiar. Y esta es la gran mentira de la ideología de género, que dice que no somos nada. Claro que lo somos, o chico o chica, y no hay otra cosa. Y luego, como chico, puedo hacer sexualmente unas cuantas cosas variadas, tampoco tantas. Y como chica puedo hacer unas cuantas cosas, tampoco tantas. Pero soy un chico que hace esas cosas o una chica que hace esas cosas. Por lo tanto, claro que el cuerpo me dice mucho sobre mi sexualidad. Me dice lo que soy. Si soy hombre o soy mujer. Y negar ese dato es negar la evidencia real de las cosas. Es falsear todo razonamiento que se haga después. Porque si no se admite la realidad de las cosas, las construcciones de ideas están hechas en el aire, ya permiten cualquier afirmación. Por eso es muy importante detenernos en esto que es tan obvio. Los humanos o somos hombres o somos mujeres. Porque los humanos somos algo, consistimos en algo, no nos creamos a nosotros mismos. Hay algunos que sueñan con crearse a sí mismos, con modelarse y definirse, que es la pretensión de ser pequeños dioses, pero no funciona, porque somos algo. Y somos algo además que nosotros podemos conocer. Hay certezas racionales en conocer en qué consiste ser un ser humano, porque el ser humano consiste en algo, eso que los clásicos llamaban la naturaleza humana. Y ese algo en que consiste el ser humano es muy razonable, porque el mundo es muy razonable. Y como yo soy racional, puedo conocer con certeza en qué consiste todo lo que existe. Claro que hay certezas respecto al humano, porque lo humano significa, es algo. Esto no lo saben los racionalistas contemporáneos que desconfían de la razón, que creen que el mundo es fruto del azar y del acaso, que el ser humano no es más que un trozo de carbono evolucionado ciegamente según las reglas de la bioquímica. Pero el mundo es mucho más que eso, el mundo tiene sentido, porque en el origen del mundo está la razón y el mundo es razonable, porque ha sido pensado por alguien muy inteligente. Y además basta mirar el mundo para constatar que es razonable. Por eso funcionan las matemáticas, por ejemplo. Si el mundo no fuese razonable, un producto que solo existe en mi mente como las matemáticas no podrían explicar lógicamente el funcionamiento real de la materia. Pero el mundo hasta en la materia es profundamente razonable. Y por lo tanto yo puedo tener criterios sobre todo lo que existe en el mundo, y especialmente sobre lo humano. Por lo tanto, somos hombres o mujeres. Lo cual significa que la respectiva feminidad y masculinidad nos define. No es algo que tengamos, que nos acaezca, que llegue con el devenir de nuestra vida, que usemos de vez en cuando, sino que es lo que somos.
Porque, como les decía antes, solo hay dos formas de ser un ser humano: ser hombre o ser mujer. No somos humanos que luego actuamos en masculino o luego actuamos en femenino. No cabe esa distinción. Somos en femenino o en masculino. Por lo tanto, la sexualidad se identifica con la persona. Es tan valiosa como la persona. Y, en consecuencia, quien banaliza su sexualidad está banalizando a su propia persona. Y quien banaliza o instrumentaliza la sexualidad de los demás está banalizando o instrumentalizando a los demás, porque los demás no se pueden distinguir de su sexualidad como nosotros mismos no nos podemos distinguir de nuestra sexualidad. Así de importante y relevante es la sexualidad humana, que además es una de las cosas que nos distingue de los animales. La vaca y el toro pastan en la pradera fuera de la época de celo exactamente igual. Yo soy hombre las 24 horas del día de todos los días de mi vida, no solo en la época de celo. Y una mujer igual. Forma parte de la dignidad humana el que su sexualidad se identifique con su persona. Y por lo tanto, cuando hablamos de la sexualidad humana, estamos hablando de la dignidad humana. Y por eso, cuando una ideología, como es el caso de la ideología de género, no entiende la sexualidad humana, está diciéndonos que no entiende al ser humano, que es una ideología antihumanista, profundamente negativa y, en consecuencia, generadora de profundas injusticias, porque no sabe de qué está hablando literalmente. Se podría aplicar aquella frase de Chesterton de que los que atacan a la familia no saben lo que destruyen porque no saben en qué consiste la familia. Los que defienden la ideología de género, aunque sea con buena intención, no saben el daño que están haciendo porque no son capaces de valorar lo que significa la sexualidad para el ser humano. Por eso estos debates de la ideología de género son muy importantes. No es un tema de homosexuales, de transexuales, de conducta sexual de unos o de otros. Estamos hablando de un tema mucho más trascendente que eso. Estamos hablando de si la sociedad, las leyes, el sistema educativo tratan al ser humano como lo que es o pretenden tratarle como lo que no es. Cuando al ser humano se le trata como lo que no que es, se le destroza. Esto es lo que está en juego en el debate de la ideología de género, sin ponernos especialmente dramáticos, pero conviene ser serios en los diagnósticos de los problemas. Por lo tanto, como la sexualidad humana es algo tan importante como la propia persona humana, hay que aplicarle los criterios de madurez de la persona humana. Los seres humanos no somos seres instantáneos que nos hacemos en un momento, sino que somos seres cronológicos, tenemos biografía, nos hacemos en el tiempo. Y por lo tanto, todo lo humano debe ser educado, debe madurar en el tiempo. Si yo quiero estar en condiciones algún día de poder optar con cierta capacidad de éxito a obtener una medalla de oro en una prueba de atletismo, en una olimpiada, no puedo empezar a entrenar mi cuerpo para esa prueba de atletismo un año antes de la olimpiada. Tendré que empezar a entrenar mi cuerpo 20, 25 años antes. Y si quiero tener alguna ocasión de poder optar al Premio Nobel de Química, no puedo empezar a estudiar química 2 años antes de que den el Premio Nobel. Tendré que empezar a estudiar química 60 o 70 años antes. Y así a lo mejor puedo intentar estar en condiciones de que me consideren candidato al Nobel de Química. Pues si uno quiere en la vida estar en condiciones de amar con su cuerpo, debe empezar a educar a su cuerpo para amar desde muchos años antes, desde el comienzo. Y ahí es donde entra toda la responsabilidad de los padres y madres de familia. ¿Quién puede, desde la más primera infancia, empezar a educar a niños y niñas en ese ayudar al cuerpo a prepararse para poder amar? Papá y mamá. Y por eso es responsabilidad inexcusable de las familias, de los papás y de las mamás, asumir la obligación de educar en materia afectivo-sexual a sus hijos. Y hoy día no solo es responsabilidad inexcusable, es una obligación irrenunciable. Porque en otras épocas de la historia, donde había seguridades compartidas sobre la sexualidad humana, formando parte de la cultura común, si papá y mamá irresponsablemente no se ocupaban
de esta educación afectivo-sexual de sus hijos, podía confiarse en que más o menos la sociedad educaría, daría algún criterio al menos. Hoy día, entre otras cosas por la presencia en nuestra sociedad de la ideología de género con su despiste antropológico en esta materia, podemos tener cierta seguridad de que si papá y mamá no se ocupan de la educación afectivo-sexual de sus hijos, la sociedad los corromperá. Y por eso los que somos papás y mamás hoy seríamos unos traidores a nuestros hijos si no nos ocupamos de educarlos en esta materia. Sé que son palabras fuertes, pero las digo con plena conciencia. Tenemos que asumir la responsabilidad de educar a nuestros hijos en materia afectivo-sexual desde muy pequeñitos. Como empecemos en la adolescencia, casi seguro que llegamos tarde, porque estamos en la sociedad en que estamos. Papás y mamás, tenéis que empezar a hablar de sexo con vuestros hijos a los 2 años, a los 3. No a los 8, a los 12, por lo menos en España, y supongo que Perú no será muy distinto. Educar en materia afectivo-sexual en casa es muy fácil, no tengáis miedo, porque en la familia se educa con la connaturalidad del amor. Cuando un niño recién nacido se aferra al pecho de mamá para mamar, ya está aprendiendo la lección más importante que va a aprender en toda su vida, que es a amar y a ser amado. Y luego años después se le explica con palabras, pero ya lo sabe. Si un niño ve que el abuelito para papá y para mamá es alguien importante, un niño querrá al abuelito y no entiende lo que es un abuelo. Entender lo que es el papá de papá le costará años, pero quiere al abuelito porque papá quiere al abuelito, porque mamá quiere al abuelito. Si un niño ve que Dios forma parte de la vida de papá y de mamá, formará parte Dios de su vida aunque no tenga ni idea del concepto de Dios. Con esa facilidad se educa en familia, siempre obviamente que la familia esté ahí, que papá y mamá estén ahí. Ser padres es una inmensa responsabilidad. Traer un hijo al mundo es hacerse responsable para toda la eternidad de ese niño. Y por eso hay que presuponer que papá y mamá intentarán asumir esa responsabilidad y estar ahí al lado de ese niño todo el tiempo que haga falta y que le dedicarán tiempo. ¿Y cómo se educa a un niño concretamente en materia de sexualidad? No es nada complicado, porque desde muy pequeñito le hablamos de su cuerpo. Mamá y papá desvisten al niño para lavarle y luego le visten. Y no cuesta nada explicarle que le vestimos porque su cuerpo es muy valioso y que por eso mismo papá y mamá van vestidos por casa y no desnudos. Y así el niño, sin ninguna problemática en la cabeza, empieza a saber que el cuerpo es valioso y empieza a entender el sentido del pudor, aunque no sepa lo que significa la palabra pudor. Y cuando el niño, cosa que sucede a los 2, 3 años, empieza a ser consciente de que es distinto de su hermanita, y la niña de que es distinto de su hermanito, y pregunta por qué, le explicaremos que es así porque gracias a eso un día habrá papás y mamás, y que eso es una maravilla. Y que ser papás y mamás se basa precisamente en que somos distintos, y que eso es estupendo. Y así el niño va asumiendo el carácter binario de la especie humana, aunque estas palabras no las entendería obviamente. Y según avanza la vida, el niño pregunta, porque ve que está embarazada fulanita y ve que ha dado la otra, y oye hablar de que hay un niño que tiene 2 papás, y si no lo oye todavía en Perú lo oirá dentro de poco, y le cuentan cosas los adolescentes malévolos, o le enseñan imágenes pornográficas en el móvil, y ve escenas en las películas, y un niño normal preguntará por eso en casa, y papá y mamá le contestarán siempre con la verdad. Porque la sexualidad es tan estupenda que si un papá o una mamá tuviese prejuicios para hablar con sus hijos sobre sexualidad, demostraría que no ha aprendido a valorar la sexualidad y que es ese papá y esa mamá quien tiene un problema. Y se les contesta siempre con la verdad, porque a los que queremos no podemos mentirles. El grado de detalle de la verdad dependerá del niño, de su edad, de su curiosidad, pero siempre con la verdad, sin engañar nunca.
sin ocultar, sin contar mitos. Las cosas son como son. Cuando pregunte cómo entra el niño en la barriguita de mamá, se le explica. Y cuando le pregunte cómo sale, se le explica, que es más complicado todavía de cómo entra, de explicar. Siempre con la verdad. Repito, los grados de detalle variará y el sentido común nos dirá cuáles son necesarios. Porque estamos hablando de cosas limpias y nobles. En materia de sexualidad humana no hay nada que sea malo, aunque los humanos con nuestra libertad podemos estropear hasta lo más noble, pero eso es otra historia. Si un niño, cuando habla las primeras veces de algo que tiene que ver con la sexualidad, nota que mamá se pone nerviosa y cambia de tema, y que papá dice que tiene mucha prisa que se lo pregunte a mamá luego, no habrá segunda ocasión, porque los niños captan y piensan rápidamente que de este tema no se puede hablar. Y le hemos hecho un daño a nuestros hijos irreparable, porque hablará pero en la calle, no contigo, y no puedes hacerle ese daño. Y para evitar que se pueda producir ese efecto, adelántate tú. Habla de sexo con tus hijos, para que vean que se puede hablar con papá y mamá y se debe de esta materia. Y aprovecha lo que pasa en la familia, que se casan, que se quedan embarazadas, que tienen niños. Todo eso da ocasión para hablar con los niños. Y así los niños percibirán que papá y mamá son las personas que más saben de sexo del mundo. Y que es a ellos a los que hay que preguntarles y plantearles dudas. Y que no pasa nada, que son los que contestan y aclaran todas las cosas. Un niño que desde muy pequeñito adquiere esa confianza en esta materia con papá y mamá, casi me atrevo a decir que le va a ir bien en la vida. Siempre está la libertad por el medio, ¿no? Pero tiene ganado un montón ya. Y siguiendo ese contexto, cuando veamos que el niño va creciendo un poquitín y se va a acercar a la prepubertad, no a la adolescencia ni a la pubertad, a la prepubertad, y los padres lo vemos, antes de que sientan o empiecen a sentir en su cuerpo y en su alma, nuestros hijos e hijas, esos cambios que van a ir transformándoles, les explicaremos lo que van a sentir. Y mamá a las niñas y papá a los niños les irá explicando lo que va a pasar en su cuerpo. Y les dirá que es lo normal, que a papá también le ha pasado, que a mamá también le ha pasado y que no pasa nada. ¿Qué seguridad les damos así a nuestros niños en esas edades en que empiezan las turbulencias del desarrollo? Saber que lo que les va a suceder es lo normal. Y les hablaremos de las tentaciones, para que sepan que también a papá y a mamá les ha tentado y apetecido lo mismo que a ellos, y que eso es normal. Papá le explicará a los niños lo que es una erección, y por qué le va a apetecer tocarse, y cómo es bueno educar ese deseo, para prepararse para poder amar con generosidad más adelante. Y le diremos que todo eso no debe asustarle, está preparándose para ser papá. Es el proceso natural querido por Dios para que el cuerpo esté en condiciones un día de ser padre, y por lo tanto es normal. Y mamá a la niña le explicará también esos cambios que va a empezar a sentir en su cuerpo y en su espíritu. Y por qué unos días del mes adorará a la humanidad y querrá cubrirla de besos, y 10 días después no aguantará a la humanidad ni soportará a nadie. Y que no pasa nada. Es lo normal, a mamá también le pasa eso. Y es el ciclo de la vida. Si la niña confía en mamá y le contará y le preguntará todas las cosas que pasen por su turbulento corazón durante esos años, porque sabe que mamá contesta y explica y tiene experiencia, ¿qué seguridad podemos dar a nuestros hijos si estas cosas se hablan? Y además con cada hijo, no en grupo, porque cada hijo tiene su momento de madurez y no es lo mismo un niño que una niña. Por eso hay que buscar el momento de la confidencia. No se trata de dar clases y conferencias de vez en cuando. No se trata de decir, niño, ven aquí, vamos a hablar de hombre a hombre. Se trata de invitarla a tomar un helado y de paso comentar. Oye, que veo que te empieza a salir barba. Pues esto a mí también me pasó a los tal, no sé qué. Notarás esto, que verdad, sí, a mí también me pasaba. Bueno, y se va hablando de estas cosas con normalidad. ¿Te has fijado en tu hermana mayor? ¿No la ves que le pasan estas cosas? Pues es por esto y por esto. Y a ti te pasará dentro de poco, lo normal. Darle ese toque normal de transmisión de experiencia vital, de confianza.
sin que nos asuste nada que nos pregunten. Los niños hoy preguntan verdaderas barbaridades, porque ven verdaderas barbaridades. No te asuste, dile que es una barbaridad y ya está, pero sin asustarse de nada ni por nada. Que vean que no hay ningún tema tabú, ni nada que no tenga respuesta. ¿Qué seguridad se da así a los chicos y a las chicas? Y cuando te digan, mi novio me exige no sé qué, mi novia dice no sé qué, fulanito me ha contado que hay que hacer no sé qué, tú dile, pues no, no es así. Que no te engañen, que no te chantajeen. Esto ha pasado muchas veces, eso pasa siempre, tranquila. Lo correcto es esto y esto. Y con toda normalidad. Tenéis que hacer estos diálogos en familia, padres y madres. Y no hace falta leer 100 libros de psicopedagogía sexual de la adolescencia para hacerlo. Si los leéis, estupendo, pero no es necesario. Porque ya lo sabéis todo, lo habéis vivido todo. Conocéis la naturaleza humana porque es la vuestra. ¿Qué os van a decir que no os haya pasado por la cabeza ya o por el cuerpo? Saquemos el tema de la afectividad y la sexualidad con nuestros hijos desde muy pronto para que adquieran confianza. Y si alguna vez, que hoy en nuestra sociedad puede pasar, no es lo más normal, pero puede pasar, se nos plantean por nuestros hijos situaciones que nos desborden, de las que no tengamos ninguna experiencia, que no sepamos cómo afrontar, pidamos ayuda. Seguro que en Lima hay gente con muy buen criterio y que tiene experiencia de cualquier cosa que os pueda pasar en vuestro entorno. Médicos, sacerdotes, matrimonios más mayores, yo qué sé. Pidamos ayuda y consejo si fuese necesario, pero no dejemos indefensos nunca a nuestros hijos, porque somos responsables de ellos para la eternidad, tengan la edad que tengan. ¿Y sabéis cómo será creíble para vuestros hijos todo lo que les contáis sobre la vida afectiva y sexual? ¿Sabréis cómo les resultará interesante intentar vivir como vosotros les decís que hay que vivir si os ven felices? Los seres humanos tenemos una característica constitutiva y es que todos queremos ser felices. Es imposible no querer ser feliz. Y por lo tanto la gente feliz nos atrae. Si tú habitualmente estás tristón, si se nota que rehuyes estar en casa, si no tratas bien a tu mujer con cariño, cuando le aconsejes a tu niño que sea leal a sus amores, etc., creerá que le estás invitando a ser infeliz como tú. En cambio, si ven que os queréis, que os cuidáis, que os gusta estar juntos, que sois felices en familia, cuando habléis con vuestros hijos de una sexualidad responsable para construir una familia, querrán imitaros. El esfuerzo de cada uno por ser leal a los propios amores no es algo solo que nos afecta a cada uno, tiene un efecto pedagógico sobre la vida de quienes los miran impresionante. Por eso, cuando uno no es leal a sus amores, no solo se hace daño a sí mismo y a su amor, sino a todos los que le observan. Es una gran responsabilidad fundar una familia. Es una inmensa responsabilidad casarse. Es de una gran responsabilidad tener niños. Pero es una profunda fuente de felicidad cuando se vive bien, con lealtad. Y eso es lo que tienen que ver nuestros hijos en nuestra conducta, en nuestra sonrisa, en nuestra forma de comportarnos. Porque si nuestro comportamiento avala nuestras palabras y si nuestras palabras ratifican nuestro testimonio, la fuerza conjunta del discurso y los hechos hará que arraiguen profundamente en el alma y corazón de vuestros hijos esa sabiduría sobre lo humano que les estáis transmitiendo. Y eso que arraiga en la infancia, en el contexto familiar, es no arrancable, dura para siempre. Podrá quedar tapado y oculto durante épocas de turbulencia alguna vez, pero reaparecerá. Y habéis dado a vuestros hijos lo que necesitan de verdad para ser felices, para tener vidas plenas. Y lo que digo de vuestros hijos, lo digo también de toda la gente que os rodea, porque no solo somos responsables de educar a nuestros hijos,
Somos responsables de educar a todos aquellos a los que queremos porque los queremos. Y por lo tanto eres responsable de educar a tus amigos, a aquellos que confían en ti y en tu palabra. Y por lo tanto yo les animaría en los 5 últimos minutos que me recuerda el moderador me quedan, para darles 3 consejos, si me lo permiten, de cosas que todos podemos hacer para mejorar la calidad humanista de la sociedad peruana. Todos pueden hacer, ustedes los peruanos, yo me lo aplico en España, para mejorar la calidad humanista en esta materia de la sexualidad de esta sociedad. Yo reitero, no les conozco a ustedes, por lo tanto no puedo dar consejos personalizados, pero lo que voy a decir se aplica a todos ustedes. Y luego cada uno, si es médico, madre, juez, etcétera, podrá añadir más cosas. ¿Qué podemos hacer todos para mejorar a esta sociedad en materia de sexualidad? En primer lugar, poner al servicio de esta causa el poder más grande que tenemos todos los seres humanos, que es el poder de hablar. Un poder más importante que ser presidente del gobierno. Porque cada vez que hablamos los humanos, entramos en el interior de la cabeza y el corazón de quienes nos escuchan. Y entramos con capacidad de formatear lo que hay ahí, de cambiarlo. Este es un poder que yo ahora estoy usando con ustedes y soy muy consciente de él. Yo les hablo, voy mirándoles en la medida en que los focos me lo permiten, me meto dentro de ustedes e intento suscitar en su interior los afectos, las preocupaciones, los ideales nobles que creo que merecen la pena. Y ese mismo poder lo tienen todos ustedes con toda la gente con la que hablan todos los días, que seguro que es mucha. ¿Cómo usar bien este poder de hablar? Hablando bien de las cosas buenas, hablando bien del amor, hablando bien de la sexualidad, hablando bien de la lealtad, hablando bien de la maternidad. Si utilizamos este poder de hablar para hablar bien de las cosas buenas, vamos haciendo buenos a los que nos escuchan, porque el bien es mucho más atractivo y seductor que el mal. Y todos podemos hablar. Eso sí, para usar con eficacia este poder es imprescindible que sepamos dar una razón razonada de nuestras convicciones. No bastan los argumentos de autoridad. No basta esto, hay que hacerlo así porque siempre se ha hecho así, porque lo digo yo o porque lo dice el Papa. Hay que dar una razón razonada de nuestras convicciones. Y para poder dar una razón razonada de nuestras convicciones hay que haberlas razonado antes. Hay que dedicar tiempo a formarse en estas materias, a tener un criterio asentado y firme, a saber responder a los debates ideológicos de nuestra época, a saber contestar a esos argumentos de la agenda de género que antes Cristian nos recordaba. Hay que saber explicar lo obvio, que hay chicos y que hay chicas, por ejemplo, cosa que alguna gente hoy día no entiende. Y solo hay 2 formas de formarse, que es o dedicar un poco de tiempo a leer lo que han escrito los que saben más que nosotros de un tema, o dedicar un poco de tiempo a escuchar lo que dicen los que saben más que nosotros de un tema. Por eso yo quiero específicamente agradecer de nuevo al Arzobispado de Lima que dé esta ocasión de que hablemos, de que nos formemos, de que escuchemos, que pensemos, que le demos vuelta a estos temas de los que luego tenemos que hablar por todos los rincones de Lima con todo el mundo que se ponga a nuestro alcance. Y lo segundo que podemos hacer todos es dar ejemplo. Por lo que les decía antes respecto a los hijos, que lo extiendo al resto de sus relaciones sociales. Si tu estilo de vida te hace feliz, que lo vea la gente. Si a ti te hace feliz tu mujer, tu marido, habla de tu mujer y de tu marido con tus amigos, no los ocultes. Que sepan que te hace ilusión volver a casa para estar con tus hijos. Que lo que llevemos en el corazón, si es noble, lo pongamos de manifiesto. Si es que en nuestra cara se nota que somos felices. Si no, hay que empezar por ahí, por arreglar aquello que no nos permite llevar en la cara el rastro de la felicidad. Si en nuestras casas lo que hay es digno de ser visto, abramos las puertas de nuestras casas a todo el mundo. Dejemos que entren los amigos de nuestros hijos, que a lo mejor es la única ocasión que tienen de ver una familia que funciona. Siempre que lo que hay en tu casa sea digno de ser visto, sino primero arréglala.
Y lo tercero que todos podemos hacer es unirnos a los que piensan como nosotros para juntos llegar a más gente. Porque en sociedades tan plurales como las nuestras uno solo llega a poquito. Pero 2 juntos llegan a más, 3 llegan a más. Si yo hubiese venido a Lima por mi cuenta a hablar de ideología de género, pues estaría ahora en cualquier calle hablando yo solo con un árbol, nadie me escucharía. En cambio, como vengo invitado por personas que a la vez les han invitado a ustedes y me acompañan buenos amigos, llegamos a mucho más entre todos. Pues hay que buscar esas sinergias operativas, juntarse para hacer cosas juntos que permitan que nuestra forma de ver las cosas, el ejemplo de nuestra vida, pueda ser más visible para